Buenos días. Continuamos con nuestra narración de la Guerra Civil Española en tiempo real. Hoy es miércoles 22 de julio de 1936, en lo que puede ser considerado el quinto día de la guerra. Comenzaremos por el sector central del frente, de los frentes que ya se están definiendo del conflicto. Y el más importante de esta zona es naturalmente el Frente de Madrid. Tengo que corregir algunos detalles del vídeo anterior con respecto a los tres pasos de la Sierra de Guadarrama, por los que empiezan a pelear los dos bandos. Por el norte tenemos el paso de Somosierra, como bien dije, que va desde Madrid hacia Burgos, haciendo frontera entre la provincia de Madrid y la de Segovia. Pero por el noroeste hay dos pasos diferentes. Aunque dije ayer erróneamente que uno se dirige a la provincia de Ávila, lo cierto es que los dos entran en la provincia de Segovia. La diferencia es que el puerto de Navacerrada se dirige hacia Segovia capital y el puerto de Guadarrama, donde se encuentra el Alto del León, se dirige hacia, es la famosa carretera de La Coruña, que acabará llegando naturalmente a Galicia, pero atraviesa la provincia de Segovia por el sur a través de San Rafael. Por lo tanto, entendido esto, comenzamos por el paso de Somosierra al norte. También dije ayer erróneamente que habían tomado ayer 21 de julio las fuerzas republicanas el puerto a los voluntarios monárquicos de los hermanos Miralles. Lo que ocurrió ayer realmente fue la llegada por la noche de las tropas republicanas de Francisco Galán, pero debido a la caída de la noche, el ataque no tuvo lugar hasta la mañana de hoy, 22 de julio. Y efectivamente, y también es cierto que la resistencia de los voluntarios fue una resistencia real, si bien naturalmente insuficiente. Eran apenas 40 hombres para enfrentarse a una columna de 1000. De manera que en muy poco tiempo las tropas republicanas toman el puerto y entre las víctimas del combate está el propio Carlos Miralles, el mayor y más conocido de los tres hermanos Miralles de Renovación Española que defendieron el puerto los primeros días de la guerra. Bueno, ocuparon el puerto desde el 17 de julio al 22 y el 22, como acabamos de ver, son desalojados por las tropas republicanas. La familia Miralles serán considerados mártires del alzamiento porque además de la muerte de Carlos en el día de hoy, Luis morirá también en el frente de Somosierra el 22 de septiembre de 1936 y Manuel más adelante en el frente de Teruel en 1938. Además, entre las víctimas de los combates de hoy en Somosierra está Luis Cuenca, en el lado republicano naturalmente, miembro de las milicias socialistas y que es considerado el autor material del asesinato de Calvo Sotelo. Por lo tanto, por el norte, hoy los republicanos, hoy sí se hacen con el control del puerto y la columna procedente de Burgos del coronel Gistau llega esta noche a la zona, pero no ataca todavía las posiciones republicanas. De manera que ahora ya los republicanos de Galán tendrán que hacer frente a fuerzas regulares y a voluntarios mucho más numerosos que los que han derrotado hoy. Eso por lo que se refiere al puerto de Somosierra. En la zona de Guadarrama al oeste, si seguimos el orden geográfico de norte a sur, el puerto de Navacerrada es defendido eficazmente por las tropas republicanas que lo ocuparon ayer. Han llegado algunas fuerzas procedentes de Segovia, capital, pero son rechazadas por las fuerzas del quinto regimiento. Ahora sí recuerdo que no es un regimiento regular, sino es como se autodenominaban ahora las milicias comunistas. Concretamente, las que defienden Navacerrada están bajo el mando de Juan Modesto, que tenía el apoyo de guardias de asalto. De manera que tanto en Somosierra como en Navacerrada los puertos quedan en manos republicanas. No ocurre así con el Alto del León, en el puerto de Guadarrama.
en la columna de Serrador, del coronel Serrador, procedente de Valladolid, ha llegado a San Rafael, en la provincia de Segovia, al pie de Guadarrama, y allí ha enlazado, esto también lo comentaba ayer, pero no dije exactamente el momento y el lugar, en San Rafael, provincia de Segovia, se unen a las tropas de Serrador las fuerzas el batallón de ametralladoras procedente de Plasencia en Cáceres, el parte del regimiento de artillería de Segovia y el regimiento de transmisiones que escapó ayer, bueno, escapó anteayer y llegó ayer a la granja de San Ildefonso en Segovia. Así que reforzados con todas estas tropas, las fuerzas de Serrador toman el Alto del León a las tropas republicanas de Lister, también comandante militar del quinto regimiento, que tiene el apoyo de soldados del regimiento de ferrocarril de Leganés. Por lo tanto, el resultado de hoy en la Sierra de Madrid es la ocupación de Somosierra y Navacerrada por los republicanos y del Alto del León en Guadarrama por los autodenominados nacionales. Pasemos ahora a otras provincias adyacentes a Madrid, en el sector central de la península. Vimos que ayer se sublevaron Guadalajara y Toledo y hoy son recuperados para la República, de manera que el alzamiento allí apenas dura 24 horas. Comenzando por Guadalajara, hoy ha entrado, tras duro combate en la ciudad, la columna republicana de Puigdendolas, que vimos que ayer también tomó Alcalá de Henares. Durante los combates muere el general González de Lara, del bando sublevado, que había sido liberado ayer por el coronel Delgado, al mando del regimiento de aerostación, que se ha sublevado. Y después de la toma de la ciudad, tanto el coronel Delgado como su principal segundo al mando, el comandante Rafael Ortiz de Zárate, son fusilados por las fuerzas republicanas. De hecho, hay una de las célebres fotos de la guerra civil, es la que muestra al comandante Ortiz de Zárate llevado en volandas entre un guardia civil y un miliciano republicano. El miliciano le apunta con una pistola y el comandante Ortiz de Zárate tiene una actitud impasible. Es una de las fotos destacadas de la guerra. Veíamos también que desde Logroño se dirigía a Guadalajara, perdón, desde Soria. En Logroño estuve anteayer, ayer llegó a Soria y hoy estaba de camino de Soria hacia Guadalajara con idea de ayudar a las fuerzas golpistas la columna de García Escámez. Al enterarse hoy de que Guadalajara ha caído otra vez en manos de la República y que las fuerzas de Puigdendolas son abundantes, considera García Escámez que es mejor dejar una escasa fuerza defendiendo el frente de la Alcarria y dirigirse él con el grueso de las tropas desde Soria hasta Aranda de Duero para apoyar el ataque, que ya será mañana, de la columna Gistau contra Somosierra. Por lo tanto, retoma con 4 días de retraso, con 3 días de retraso, su plan original de avanzar sobre Madrid. Si bien durante este tiempo ha asegurado para los sublevados las provincias de Logroño y Soria. ¿Qué ocurre mientras tanto en Toledo? El propio general Riquelme, al mando ahora de la Primera División Orgánica de la República, se dirige hacia esta ciudad al general Moscardó, al coronel Moscardó, que se ha sublevado ayer. Sin embargo, Moscardó, como es bien conocido, se atrinchera en el edificio de la Academia de Infantería, donde él dirige la escuela de gimnasia. Este edificio es naturalmente el Alcázar de Toledo. Allí, pues con 1.200 combatientes, 600 civiles, quiero decir mujeres y niños, y 50 rehenes, se atrincherará durante 2 meses en el asedio más famoso de la Guerra Civil Española. El resto de la ciudad, en cambio, cae hoy en manos de la República. Mientras tanto, aunque esto también podría incluirse en el frente de la Sierra, ahora sí en la frontera entre Madrid y Ávila, se produce un avance importante de las fuerzas republicanas. Ha salido del Escorial
una columna formada por 3 batallones de las milicias socialistas, apoyados por guardias civiles y guardias de asalto, dirigida por el teniente coronel Julio Mangada. El teniente coronel Mangada, igual que el coronel Puigdendolas, que se encuentra hoy en Guadalajara, son militares ya retirados, acogidos a la ley Azaña, que se han presentado voluntariamente a la República para ayudar en las tareas militares. Mangada, de hecho, es considerado por muchos autores de derechas como un militar excéntrico, por el hecho de ser un esperantista, defensores de la implantación del esperanto en el mundo. Trabajó como tal tanto para el ejército como en su vida privada y tiene libros y traducciones tenía libros y traducciones al esperanto. Aparte de esta curiosidad, Mangada dirige hoy una maniobra de flanqueo bastante interesante desde el Escorial hasta Cebreros, entrando en la provincia, por tanto, en la provincia de Ávila. Esto permitiría, si tiene éxito, poder coger de revés a las fuerzas sublevadas que combaten en la sierra, o incluso tomar la ciudad de Ávila. Veremos cómo continúa este avance en los próximos días. Con esto concluyen hoy las operaciones en el sector central o frente central de la guerra civil. En Andalucía, los sublevados siguen avanzando de manera lenta pero eficaz. Hoy han liquidado los últimos núcleos de resistencia en la ciudad de Sevilla, lo que se conoce como el Moscú sevillano, los barrios de La Macarena, San Julián y San Marcos, así llamados por la abundancia de sindicatos de izquierda, son tomados por las fuerzas de Queipo de Llano durante la mañana, y por la tarde cae el último barrio que aún no había sido ocupado por los golpistas, que es el de San Bernardo, en la zona oriental de la ciudad. Por lo tanto, hoy toda la ciudad ya está en manos de Queipo de Llano, después de 4 días después de sublevarse, y continúa su avance en dirección este. Por un lado, por la carretera de Córdoba llegan hoy sí a Carmona, que ayer fueron rechazados por las milicias republicanas, y esto les permite enlazar las ciudades de Córdoba y Sevilla, que además ya tenía línea directa terrestre con Cádiz. Por lo tanto, las ciudades sublevadas de Cádiz, Sevilla y Córdoba forman un frente continuo. No ocurre así con Granada, que se sublevó más tarde, el 20 de julio, y hoy todavía resiste el barrio del Albaicín contra los golpistas. Queipo de Llano trata de alcanzar esta ciudad y hoy ha conseguido llegar hasta el Araal, pero todavía está en la provincia de Sevilla y le quedan muchos kilómetros para llegar a la ciudad de Granada. En cambio, los republicanos sí que movilizan fuerzas contra Granada desde la vecina provincia de Almería, donde ayer mismo han aplastado el último intento sublevado en Andalucía. Una fuerza dirigida por el teniente coronel de carabineros Isaac Llopis sale hoy de Almería en dirección a Granada. Esto es lo que se refiere al frente sur. En el frente norte tenemos algunas novedades, sobre todo en Guipúzcoa. Vimos que ayer, igual que Almería, Toledo y Guadalajara, se produjo la última sublevación, en este caso en el frente norte, en la ciudad de San Sebastián, donde Carrasco Amilibia, coronel del 3er Regimiento de Artillería Pesada, y el coronel Vallespín, el comandante Vallespín, al mando del 6º Batallón de Zapadores, se han sublevado y han conseguido ocupar varios edificios del centro de la ciudad tras duro enfrentamiento con las milicias de izquierdas. Un grupo de 500 hombres, una columna que había salido ayer mismo desde San Sebastián en dirección Vitoria, dirigida por el comandante Pérez Garmendia, se ve por tanto obligada a dar la vuelta, aunque paró anoche para aprovisionarse de armas en Éibar, y hoy sí entra en San Sebastián, obligando a los golpistas a refugiarse en el Hotel María Cristina y en sus cuarteles de Loyola. Sin embargo, esperan contar con la ayuda
de una columna que ha salido hoy de Pamplona, formada por militares y carlistas y milicias carlistas requetés, para dirigirse a San Sebastián bajo el mando del coronel Alfonso Beorlegui. En el frente vasco también sucede un trágico acontecimiento que podemos calificar como otro crimen de guerra, que de hecho es el primer bombardeo de los golpistas sobre población civil. No es el primer bombardeo de la guerra me refiero a bombardeo aéreo, no es el primer bombardeo sobre población civil en la guerra, porque ya vimos que el 18 de julio unos aviones republicanos procedentes de Sevilla habían bombardeado el barrio viejo de Tetuán, matando a 15 personas. Este es el primer bombardeo que se produce en España, es decir, en territorio peninsular, y que realiza la aviación sublevada. Concretamente, 2 aviones de reconocimiento Breguet que pueden realizar tareas de bombardeo ligero han despegado de la base aérea de Logroño y lanzan bombas sobre la plaza del pueblo de Ochandiano, en el extremo sur de Vizcaya, prácticamente en la línea divisoria con Álava. Allí había algunas tropas de la columna de Vidal Munarriz que se dirigía hacia Vitoria, pero casi todas las víctimas del bombardeo son civiles. Se calcula, aunque las cifras varían y tienden a ser al alza, el número más bajo que he podido localizar es de 45 civiles muertos, 9 entre milicianos y soldados y otras 7 personas sin identificar. Por lo tanto, al menos 61 personas murieron en este bombardeo. Es solo el comienzo de una serie terrible de ataques aéreos que afectará a la mayor parte de las ciudades y muchos pueblos de España. Concluimos con la política internacional. Vimos que anteayer el gobierno francés de Léon Blum había aceptado vender armas a la República y hoy el embajador español Cárdenas, a pesar de que es un notorio simpatizante franquista, no tardará en pasarse al bando sublevado como la mayoría del cuerpo diplomático, presenta la nota que le ha encargado el presidente Giral concreta de armamento que la República necesita. Son 20 bombarderos Potés. Recordemos que la aviación española no tiene bombarderos como tales. Tiene aviones de reconocimiento que pueden lanzar bombas, como hemos visto en Ochandiano, pero no tiene los nuevos modelos de aviones específicos de bombardeo. 20 bombarderos Potés con bombas evidentemente para utilizar, 8 cañones con también munición de artillería, 50 ametralladoras con munición y 1000 fusiles. Todo ello con abundante munición, gran cantidad de cartuchos de ametralladora, fusil. Veremos cómo responde a esta petición concreta el gobierno francés, que si bien es partidario de vender, se encuentra con las dudas de su aliado el Reino Unido, ya que hoy mismo, el mismo día que recibe la petición concreta de armamento por España, Blum recibe una nota de su embajador en Londres diciendo que el gobierno británico está preocupado porque la guerra, el conflicto que ha empezado en España puede afectar las relaciones de las democracias con las potencias fascistas. De hecho, para mañana 23 de julio hay en Londres una conferencia que representa a los gobiernos del Reino Unido, Francia y Bélgica, en el que tratarán de la política que ellos llaman de seguridad colectiva, que puede calificarse ya como de apaciguamiento hacia Alemania e Italia. Por lo tanto, aunque todavía no está clara la política británica, sí parece tender a una neutralidad absoluta en el conflicto para no irritar a los nazis. Veremos qué ocurre mañana en la conferencia de Londres. Mientras tanto, el general Franco está movilizándose para conseguir también aviones, en este caso más que de bombardeo, de transporte, para poder llevar a su ejército de África a la península, ya que hasta ahora apenas 2 batallones de regulares, 2 tabores de regulares
y una bandera de la Legión han podido cruzar por barco o pequeños aviones a Andalucía. Para ello, ya había enviado el día 19 a Luis Bolín, el periodista de ABC, a Roma. Llegó ayer, pero hoy consigue entrevistarse con Galeazzo Ciano, que es el ministro italiano de Asuntos Exteriores y yerno de Benito Mussolini, ya que estaba casado con una de sus hijas. La petición, además de Bolín, ven a Ciano, se entrevista con Ciano, el marqués de Viana, piden 12 aviones de transporte. Esta cifra coincide con los Saboya que ya habían negociado los monárquicos de Alejandro Goicoechea hacía varias semanas, de manera que, según la fuente que se consulte, no está muy claro cómo se organiza el préstamo o entrega de aviones italianos a los golpistas. Si tiene más protagonismo Franco, si tiene más protagonismo Bolín, si tiene más protagonismo los monárquicos de Renovación Española. Esto último parece más probable, ya que llevaban años negociando con Italia. El gobierno italiano. Lo mismo sucede con la Falange, aunque aquí, debido al encarcelamiento de José Antonio, el protagonismo mayor que tienen los negociadores con Italia son los monárquicos alfonsinos. Al fin y al cuentas, también Italia era una monarquía. De manera que, aunque Franco sí envió a Bolín a Roma, la entrega de aviones italianos, que todavía no se ha producido, ya estaba apalabrada desde al menos el 1 de julio. Hay una carta del 1 de julio que menciona la negociación para vender o incluso entregar 12 aviones Saboya a los militares que estaban preparando el golpe de Estado. Pero, sin embargo, a fecha de hoy todavía no se ha producido dicha entrega. De hecho, Hugh Thomas habla de que Mussolini era muy reacio a entregar aviones a Franco, hasta que se lo confirman los negociadores de Renovación Española, como Alejandro Goicoechea. Sin embargo, es más importante, por lo que atañe a esto, a la entrega de aviones, los movimientos que realiza el propio Franco en Tetuán. Hoy su subordinado, Beigbeder, que ahora es el nuevo alto comisionado de los golpistas en Marruecos, escribe al general alemán Kuhlenthal, con el que coincidió cuando era agregado militar en Berlín. Beigbeder le solicita a Kuhlenthal 10 aviones de transporte alemanes, no necesariamente militares. Se lo solicita en calidad de agregado militar en París, que como Alemania no tenía esa figura en el gobierno republicano, pues Kuhlenthal se ocupaba también de los asuntos españoles. Para reforzar esta petición, Franco convoca en Tetuán a dos empresarios alemanes, que son Johannes Bernhard y Adolf Longenheim, que son miembros del partido nazi. Y les acompaña el capitán de aviación español Francisco Arranz en calidad de asesor técnico. La idea es entregar una carta a Hitler a través de estos empresarios que son nazis para conseguir esos 10 aviones de transporte que ya está pidiendo Beigbeder. Sin embargo, todavía Franco no ha redactado la carta. Será en los próximos días cuando llegue a Hitler esta petición concreta de aviones y veremos cuál es la respuesta de los alemanes. Hasta aquí los sucesos, los acontecimientos del día de hoy, en esto que ya podemos calificar como Guerra de España. No son tan intensos como los de los días previos. De hecho, ya hoy no hay nuevos levantamientos militares y podemos hablar claramente ya de una guerra civil en dos zonas. Los próximos días, sin embargo, hasta la primera semana de guerra, también tendrán importantes novedades. Por lo tanto, mañana continuaremos con los acontecimientos del 23 de julio. Buenos días y gracias por escuchar.